Saludos, mi nombre es Leonardo Linares y le vengo a hablar sobre el contrato de trabajo. Según el artículo 55 de la Ley Orgánica de Trabajo, trabajadores y las trabajadoras, el contrato de trabajo es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta su servicio en el proceso social de trabajo, bajo dependencia a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Esta se entiende que es una persona que presta servicio a otra bajo la premisa de recibir una remuneración a cambio de la labor prestada. Ahora bien, clases y modalidades. De acuerdo con la legislación venezolana, los contratos de trabajo pueden ser según el sujeto, individual o colectivo. Individual, celebrado por un trabajador; colectivo, celebrado por un sindicato de trabajadores. A su vez, el contrato individual de trabajo puede ser según su naturaleza, por el tiempo determinado, que tiene por objeto la prestación de servicio del trabajador sin fijación de tiempo. Esto está establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajador y Trabajadora. Las partes han limitado la duración de los servicios del trabajador. Estos contratos preferiblemente han de ser escritos, incluyendo con el tiempo terminado prefijado, por una hora determinada. La prestación de servicio de trabajador tiene por objeto la realización de una obra o la ejecución de un servicio precisado por las partes. Ahora bien, características del contrato de trabajo. 1. Consensual. Se perfecciona mediante el consentimiento legítimamente manifestado de las partes. Es decir, que puede haber vicios en el consentimiento. Lo mismo del derecho civil bilateral. Genera obligaciones independientes entre ambas partes. Una parte presta servicio y la otra remunera a la primera, salvo ciertas excepciones como las vacaciones, el principio, que es si el trabajador no trabaja, no recibe su pago. Oneroso. Cada una de las partes realiza un sacrificio para obtener una ventaja de su contraparte. Conmutativo. Cada parte conoce de antemano cuál es la prestación que espera de la otra parte. De ejecución continuada o duradera, porque permanece en el tiempo, no se agota en la prestación inicial. El instituto personal, en lo que se refiere al trabajador, puesto que el patrono la contrata por sus características, cualidades, personas especiales. Si el trabajador manda a su hija, su mamá o su hermano, o en general a cualquier persona distinta de él, el patrono estará inconforme, porque la prestación que él espera en principio solo se le puede proporcionar a la persona a quien él contrató. Ahora bien, los elementos tipificantes y comunes del contrato de trabajo. El consentimiento. Presume que la existencia de la manifestación de la voluntad de las partes. Por lo tanto, los vicios del consentimiento son los mismos del derecho civil: error, dolo y violencia. El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. El objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable. Si el objeto no está determinado en el momento del nacimiento del contrato, debe ser determinable para la ejecución del mismo. El objeto del contrato debe ser posible, lícito, determinado o determinada. La causa debe ser lícita, ya que la obligación sin causa o fundada en una causa falsa o lícita no tiene ningún efecto. La causa es lícita cuando el contrato a la ley, a las buenas costumbres o el orden público. Presunción legal del contrato de trabajo. Se presume que los contratos laborales celebrados por las partes gozan de total legitimidad siempre y cuando no posean vicios en la forma prevista en la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Se da cuando los antecedentes y circunstancias que dan motivo a la presunción son establecidos por ley, admite prueba en contrato. Su diferencia con otros tipos de contratos. Con el contrato de compraventa se regula por materia civil, en cambio de trabajo por la Ley Orgánica de Trabajo y supletoria.
Se encontrará la comercialización de un objeto. Se le entrega la mercancía a quien le compra por un precio estipulado y se hace casi siempre al instante. En el contrato de trabajo no hay mercancía que entregar. Lo que existe es un trabajador que constantemente, en forma continua, presta sus servicios físicos e intelectuales por una remuneración acorde con el mismo. Ahora bien, semejanzas con otros tipos de contratos. Son relaciones directas e igualdad de condiciones entre las partes que se pagan un precio definido y estipulado de antemano por la que adquiere y no hay subordinación entre las partes. Esta se encuentra la relación directa entre las partes. 2. Pueden acarrear obligaciones así mismo como derechos. 3. No hay subordinación. 4. Y persiguen fines comunes entre las partes. Modelo de contrato de trabajo y causa. Modelo de trabajo, causa y efecto. En materia laboral se reduce a supuesto que las partes se pongan de acuerdo para declarar en el orden laboral situaciones que no corresponden con la realidad verdadera, que se oculta tras el acto simulado. En diversas han sido formas utilizadas por algunos patrones para enmascarar sus relaciones de trabajo bajo otras apariencias jurídicas, a fines de sustraerlas de la aplicación de la normativa laboral. Ahora bien, causa y efecto. La ley desarrolla lo relativo a las obligaciones que genera entre las partes, el contrato de trabajo y el especial, aquella que tiene que ver con las obligaciones concretas que asume el trabajador, de prestar un servicio de carácter personal, que constituye la obligación principal del trabajador con respecto al patrono, y la de de pagar la remuneración convenida. Para determinar que la obligación determinada de trabajo habrá que precisar una primera instancia, lo que expresamente ha convertido las partes, teniendo en cuenta que los efectos no se agotan solo en el contrato, en virtud de que además se deberá adicionar aquellas otras consecuencias para que ella derive la ley, la costumbre, el uso local y la equidad. Entre sus efectos crean obligaciones entre las partes. 1. Las partes deben garantizar el cumplimiento de lo pactado. La obligación nace del contrato mismo sin necesidad de que existan solidaridades adicionales. La obligación se extiende a las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe y a la ley, a las costumbres. El contrato suelte efecto únicamente entre las partes que lo han otorgado, en consecuencia no afecta a terceras personas. Muchas gracias.